Bien, Perfecto. bien. Entonces, yo tenía por un lado, digamos, estas fuentes, ¿no? Fuentes, perdón mi letra, pero bueno, voy a tratar de hacerlo mejor que ayer. Yo tenía mis fuentes de datos, ¿no? Habíamos planteado fuentes de datos que pueden ser, ¿no? Acá las bases de datos, las fuentes externas, no sé, ¿no? Las APIs y tareas de scrapping, ¿no? Con esto, mi idea es formar una gran tabla, ¿no? Una gran tabla que va a ser mi entrada o esta tabla va a contener los datos con los que yo voy a trabajar un modelo. Todavía no sabemos lo que es un modelo, pero bueno, eh, a lo que yo tengo que llegar es esto, a una tabla, digamos, que me sirva, ¿no? Que me sirva para hacer para construir el modelo, ¿no? Construir el modelo. Obviamente acá yo tengo un montón de información, ¿no? Información que en general es información histórica, ¿no? Información histórica y que seguramente esta información yo anteriormente pasé por varios pasos, ¿no? Por los pasos eh, que habíamos dicho, ¿no? De, bueno, esto, comprender el negocio, o sea, eh, para qué quiero yo hacer esto, después comprender la data, si estaba validada, y la preparación de los datos, ¿no? Imaginemos que ya hicimos nosotros la preparación de los datos, es decir, quitamos o hicimos algo con los nulos, ¿no? Con los datos nulos, con los outliers, que eran los puntos extremos, y que de alguna manera yo también hice esto que decíamos anteriormente, que es la ingeniería de variables, ¿no? La ingeniería de variables. Entonces todo esto yo hice y esto, digamos, se traduce en esta tabla, ¿no? Esta tabla. Es una tabla, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, yo acá puedo tener edad, puedo tener peso, puedo tener altura, puedo tener, no sé, diabetes, por decir, ¿no? Entonces yo puedo tener acá, no sé, 18, no sé, 10, 20, 120, ¿no? Por ejemplo, acá este 120 tendría que ni fijarme, bueno, es para edad corresponde 120, bueno, eso se supone que lo vi en toda esta fase, ¿no? Supongamos que yo ya tengo este tablón, cuando yo digo variable me refiero a una columna, esto es una columna, que también se le llama variable, que también se le dice feature, ¿no? Dentro del mundo del data science, digamos, ¿no? A la Aunque columna, también, que también se le dice cómo, Rodrigo. feature, feature, Oh, ok, ok. Ok, también se le gracias. llama de esa manera. Por eso dice, por eso es ingeniería de variables, se llama a crear variables o a operar con variables, que sería operar con columnas. ¿No? Por ejemplo, no sé, tengo edad, tengo peso y tengo altura, puedo crear, no sé, una variable que se llame, no sé, el índice de masa corporal, ¿no? Por decir, qué sé yo, no sé. Entonces es la multiplicación de estos dos sobre la altura y creo, digamos, no sé, se me ocurre. Entonces, digamos, esta sería la tabla, que a esta tabla se le llama dataset, digamos, ¿no? Este es dataset o también se le dice data frame, si están, por ejemplo, si trabajan con R lo llama esto data frame. Entonces, yo para que sepan la nomenclatura, ¿no? Esta es una, una tabla, un dataset o un data frame. Y las columnas, nosotros lo denominamos variables, variable columna o feature, ¿no? Que es, digamos, la nomenclatura que normalmente se llama a eso. Entonces, voy a este, blanquear esto. Entonces, partimos. Yo tengo, digamos, ¿no? Tenía esta tabla, que sería ya mi dataset, ¿no? Esta tabla que sería mi dataset, y con mi dataset, digamos, yo tengo, habíamos dicho edad, peso, altura, diabetes, ¿no? Por decir una cosa, no sé. Entonces yo tengo 20, 30, no, peso 30 no, peso solo 60.
altura, no sé, 185. Y diabetes yo puedo tener que sí tiene diabetes, y así sucesivamente, ¿no? Voy hacia abajo, es la data de la que yo dispongo. Dentro de las tareas de Data Science, digamos, tenemos planteadas dos tipos de tareas, ¿no? Se plantean dos tareas, ¿no? Dos tareas. Por un lado tengo las tareas del aprendizaje supervisado, ¿no? Aprendizaje supervisado, y por otro lado tenemos el aprendizaje no supervisado. No supervisado. ¿Qué sería el aprendizaje supervisado? El aprendizaje supervisado es cuando lo que yo quiero de alguna manera aprender o simular, yo ya dispongo de esa información en la historia. Yo de alguna manera ya tengo casos ejemplo de eso, ¿no? Eso sería un aprendizaje supervisado, que se traduce específicamente al que el dataset tenga una variable que se llame la variable el goal, la meta, o la variable objetivo, ¿no? En este caso, que sería la variable que yo buscaría, en este caso, aprender. O buscaría yo predecir, si se quiere, ¿no? Entonces las tareas de aprendizaje supervisado mayormente son las de predicción, o las que ya tienen una meta anteriormente, o ya los casos tienen una meta que yo ya sé el resultado, y lo que yo quiero aprender es el mecanismo de cómo se llegó a ese resultado. En el aprendizaje no supervisado no es así, no hay ninguna meta, no hay digamos, algo que me diga este es el objetivo, sino que las tareas de aprendizaje no supervisado es propiamente descubrir patrones, descubrir cosas o relaciones entre los datos, pero sin ninguna meta, digamos. Es un, si se quiere, es un aprendizaje puro, ¿no? No es un aprendizaje de experiencia, sino es un aprendizaje de relaciones, ¿no? Por ejemplo, este dataset, si lo que yo quiero es saber, por ejemplo, cuándo, o aprender de cómo, qué variables me influyen sobre la diabetes, en este caso, ¿no? O cómo predecir si va a tener diabetes o no, em, este, se trataría de un aprendizaje supervisado, ¿no? Porque esta columna, que sería esta variable diabetes, sería mi variable objetivo. Si yo logro identificar dentro de mi dataset una variable objetivo, y eso es lo que yo quiero predecir, esa es una tarea de aprendizaje supervisado, digamos. Si lo que yo quiero es decir, bueno, quiero saber cómo se comportan estos datos, y entre ellos puedo establecer alguna relación o algún patrón, o, o digamos encontrar qué datos se parece uno a otro, entraría en lo que es el aprendizaje no supervisado, ¿no? Acá en el aprendizaje supervisado tenemos, ¿no?, las predicciones con todo tipo de lo que son, ¿no?, regresiones, árboles, SVM y otros modelos que son los que más se usan. En los no supervisados tenemos las tareas de segmentación o clustering, ¿no? Segmentación o clustering. Acá tenemos también la búsqueda de patrones secuenciales, y de alguna manera también entran en algunos casos los sistemas de recomendación, ¿no? Que es medio, esto es medio un híbrido porque tiene de las dos. Pero básicamente lo que son esas dos tipos de tareas, ¿no? Entonces si lo que yo quiero hacer es, bueno, voy a predecir, digamos, no sé, la diabetes, estoy en un aprendizaje supervisado. Si yo lo que digo es, bueno, la verdad que quiero encontrar relaciones, un patrón, ¿no? Entonces, ahí hablamos del aprendizaje no supervisado, que mayormente son estos clustering, las reglas de asociación entre otros modelos, ¿no? Entonces,
Entonces, sabiendo eso, y ahora vamos a, digamos, quizás hacer foco en el aprendizaje supervisado, específicamente la predicción, ¿no? Yo tenía esto, ¿no? Tenía mis 3 variables y tenía mi variable objetivo. Mi variable objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago o voy a hacer, ¿cuál es la idea de esto? ¿No? La idea de esto, no, bueno, altura, peso, había puesto edad también y diabetes, ¿no? Si se dan cuenta, ponele, este es el registro 1, ¿no? Y yo acá tengo un dato, otro dato, y fijémonos que esto, digamos, es solamente ponerle que yo tenga edad y peso. Yo, si estas columnas, digamos, si yo lo agarro de esta manera, así, ¿esto qué es? Esto, representado algebraicamente, es un vector, digamos, ¿no? Entonces, a esta columna también se le llama dimensión, ¿no? Se le llama dimensión, dijimos, dimensión, variable, feature, todo eso se utiliza. Entonces, esto es un vector. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, edad y peso, yo estoy, suponiendo que solamente tengo estas dos cosas, yo estoy diciendo edad, ¿no? Ponerle peso. Yo estoy diciendo que este registro lo puedo representar a 2 dimensiones, digamos, ¿no? En edad, peso. Si yo tuviera otra dimensión, lo representaría, digamos, lo seguiría representando con esa otra dimensión, digamos, ¿no? Entonces, si dan cuenta, un punto en las dimensiones vendría a ser esto, un registro. Al registro, de esta manera, también se le llama observación, ¿no? También se le llama observación en el lenguaje estadístico, digamos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta tabla que nosotros vemos aquí no deja de ser una matriz y tampoco no deja de tener las propiedades algebraicas, si todo esto sería llena de números, no deja de ser eso, una matriz numérica, por lo tanto yo puedo tratarla con métodos algebraicos, porque esto sería un vector, digamos, ¿no? Entonces entonces, esto para que, digamos, puedan visualizarlo, ¿no? Puedan visualizar por dentro qué es cada registro, cada observación, y qué significa distribuirlo, todos estos datos, ¿no? En esas n dimensiones, ¿no? En esas n dimensiones. Entonces, volvamos refresquemos acá. Entonces, yo tenía, por un lado, digamos, esta matriz, ¿no? Esta matriz. Y por otro lado, yo tenía la variable objetivo, y este va a ser un vector, ¿no? Y, digamos, todo esto era mi dataset. Perdón que... o sea, como que es lo que... O sea, esta separación es imaginaria, ¿no? O sea, me estoy quedando con que la variable objetivo va a ser mi vector, digamos, de respuesta, o va a ser mi vector objetivo, y así todo lo demás del dataset va a ser esta matriz, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Matemáticamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es tratar de encontrar una función, ¿no? Sería acá, ¿no? Encontrar una función tal que esa función, ¿no? Un f de x, que ese x entre, digamos, estos datos de esa matriz, ¿no? Encontrar una función tal que esa función me dé o sea similar a la respuesta de la variable objetivo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es el modelo? El modelo es esta función matemática. Esta función matemática que me representa los datos tal que yo logre conseguir acertar, digamos, la variable objetivo.
es esa, digamos, la lógica que hay por detrás. Y a eso se le llama modelo, digamos. Un modelo no deja de ser eh, una, una función o agrupación de funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, puedo plantear acá, digo, bueno, esta función, ¿cómo la trato matemáticamente? Bueno, ahí es donde, por ejemplo, ¿no? Entran los diferentes métodos y que son, en realidad son hipótesis, ¿no? Son hipótesis. Yo planteo hipótesis de cómo sería esta función. Entonces, bueno, en la regresión, por ejemplo, es una hipótesis. La regresión es una hipótesis de que y(x) es igual a x más b, digamos, que esta sería como la función. La función, yo digo que esta f de x va a tener un comportamiento de una función lineal, digamos, tal que este vector va a ser igual a esto. Entonces va a venir cada observación, digamos, cada puntito, peso por edad, me va a tener que dar si tiene o no tiene diabetes. Por decir alguna locura, ¿no? Entonces, no dejan de ser supuestos, digamos, ¿no? O sea, este es para que se entienda, digamos, el modelo como más básico, ¿no? ¿Qué sería un modelo? Un modelo es una función matemática que me busca representar los datos para que me represente en función de un objetivo, digamos, ¿no? Hay muchas, esta es regresión, después tenés la regresión logística, que tiene otra manera de representar, tenés SVM, que es una función, si mal no me acuerdo, binomial para una función, para un cero otra función. Entonces, son planteos de cómo debería ser la función, eh, eh, eso sería un modelo, ¿no? En el caso, por ejemplo, ya cuando hablamos de redes neuronales, hoy mismo cuando hablamos de modelos un poco más complejos, esta hipótesis es bastante compleja, es bastante complicada, digamos, son agrupación de funciones. El tema que un poco me parece que la clase de ayer exploramos es, bueno, ¿qué, qué, qué cosa estoy queriendo yo hacer? Porque si yo quiero predecir, tal vez no me importa complejizarlo un poco el modelo, porque yo lo que quiero a toda costa es predecir. Ahora, si lo que yo quiero es entender cómo funcionan las variables, qué peso tiene, o descubrir algún tipo de conocimiento que no sea específicamente predecir, bueno, tal vez me tenga que jugar por una hipótesis un poco menos compleja que yo la pueda interpretar. Entonces, no sé si ahí se respondió un poco más la pregunta a Rodrigo de qué sería un modelo, o lo complejicé más. No sé si está ahí, Rodrigo. Veamos a ver quién quiere responder qué es un modelo. ¿Alguno puede responder? Y para mí es el conjunto de datos que yo tengo, digamos, en el cuales voy a utilizar para encontrar los patrones de relacionamiento para llegar a mi variable objetivo. Y en pos de eso tengo dos alternativas, o hacerlo como decíamos recién, a través de la forma más simple, que a nivel red neuronal sería una red neuronal de una sola dimensión, que es la regresión, o puedo llevarlo a niveles más grandes, como son aquellas de múltiples dimensiones o su conjunto de funciones, como explicaba ahí Rigo Xu. O sea, para mí ese es el modelo, es eso, ¿no? Es el conjunto de datos que yo voy a usar para entrenar, digamos, la predicción futura que voy a hacer, porque lo que estoy buscando es predecir algo, ¿no? Al final del cosa. Y el modelo es los datos de origen, que ahí lo que ustedes decían que una tabla, sí, una tabla sí, pero también necesariamente, digamos, en entrenamiento de imágenes no se usan tablas, sino que se usan volúmenes de imágenes con el conocimiento y digamos, se usan después un seteo de variables donde vos ponés qué es, ¿no? Y la máquina identifica, o sea, las computadoras, a través de armar distintos vectores, identifican cuál es los patrones digamos, de relacionamiento de las distintas imágenes, o sea, de los bits dentro de las imágenes. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Sí, igual termina siendo, o sea, esto es un dataset, ¿no? Pero ponerle Sí, es un dataset. la imagen que entra, digamos, también es una observación, es una matriz numérica, Sí, le pueden decir igual, ¿eh? Siempre, sí, siempre sí, es una porque matriz. lo que busca es el patrón de relacionamiento entre los bits de una y otra para identificar qué imagen, o sea, para reconocer, uno le pone un montón de imágenes de lo mismo con el mismo nombre, y después la máquina, entre todas esas imágenes, busca los patrones de relacionamiento entre los vectores de cada una de las imágenes respecto a los bits, ¿no? O sea, a la larga es un dataset. Sí, sí. Rigo, entonces, en lo que es el dataset, entonces lo podemos... Yo haría la precisión igual que el modelo no son los datos, ¿eh? El modelo es la función. Es la función que yo voy a ajustar de acuerdo a los parámetros, ¿no? Por ejemplo, si yo lo planteo esto en una regresión, este sería, digamos, el modelo en donde yo tengo que encontrar el valor de A y el valor de B, ¿no? Qué valores son, o los pesos, si quieres, ¿no? Si esto va a ser una red neuronal de una sola neurona, ¿no? Eh, pero el modelo es esto, ¿eh? El modelo no es los datos. El modelo es la función matemática, digamos. Entonces, Rigo, ahí sí, si quiero simplificar, súper simplificar, puedo decir que el dataset siempre se va a terminar convirtiendo en una matriz y el modelo o va a explicar esa columna de destino o va a explicar las relaciones o la influencia que tienen las otras columnas. Claro, esto lo habíamos partido, ¿no? Esta sería la variable Mm. objetivo, ¿no? El modelo sería eso, ¿no? ¿Y cuál es eso que vos dijiste, ¿no? Encontrar la función matemática que me represente los datos para dar con o que me expliquen la variable objetivo, digamos. Es eso el modelo, digamos, que se plantea internamente. Si lo Pero tomás para regresión únicamente, estoy de acuerdo que solamente es la ecuación matemática. sí, sí pasa que igual fíjate que pasa que en la red neuronal, digamos, esto se hace como indescriptible, digamos. Por Porque eso, tenés, es un conjunto de datos, es un dataset. El no, modelo lo porque descubre la vos máquina, igual, no, porque vos, está bien que sea ponerle es esto, unido esto, pero esto de claro. acá, que vos lo dijiste ayer, es una sigmoidal. La función, sí, es Es una- la es un- función sigma. claro, es una sigmoidal, digamos, esto es una sigmoidal. Por lo tanto, de alguna manera vos sí estás haciendo una hipótesis, vos estás haciendo la hipótesis de que los datos se están comportando hacia una sigmoidal o hacia una función de sigmoidales, función de sigmoidales, ¿entiendes? La función de la Mm. función, Por eso, pero eso sería internamente para lo que está hace, bien. digamos, la red neuronal. Está bien, está bien. No voy a discutir, está bien. No, no, digo, es una manera de verlo, ¿no? Acá también es válido lo que vos decís con respecto a que capaz sí también pueda yo considerarlo como que los datos sería el modelo, ¿no? Pero para cuyo efecto en ese sentido, eh, bueno, ahí también, si querés lo podemos enlazar con que, bueno, yo también tengo la especial atención estaría en cómo preparo los datos, ¿no? Para efectos en este caso, las imágenes no es tanto cómo lo preparo, sino qué cantidad de imágenes tengo, ¿no? O qué cantidad de audios tengo. Este, pero bueno, eso sería en cuanto a lo que nosotros entendemos que va a ser, digamos, para el caso, ¿no? De una regresión, un modelo. ¿Qué es lo que pasa? Yo esto se propone, digamos, al momento de trabajarlo, cuando entramos, ¿no? Esto ya sería como la fase del modelado, si quieren, ¿no? La fase del modelado. En la fase del modelado, yo tengo todos estos datos, ¿no? Obviamente es para una predicción, ¿no? Sería, ¿no? N observaciones, ¿no? Tengo todos esos datos con N observaciones, y lo que este,
¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo digo, bueno, la verdad que quiero hacer un modelo, estoy pensando que estos datos, por eso está bueno que capaz primero también lo que se recomienda a veces es hacer una representación visual, ¿no? Representación visual. En el sentido, no sé, ¿no? Planteémoslo así porque después es difícil verlo, ¿no? Supongamos que los datos, todas estas observaciones están yendo, digamos, de una manera así, ¿no? Esto ya me da, o sea, me dice de alguna manera, visualmente, ¿no? Yo digo, estos datos están yendo, digamos, tienen una tendencia creciente y están yendo, se podría decir que se puede ajustar a una recta, tienen un comportamiento lineal, entonces yo voy a proponer que esta representación va a ser una regresión. Entonces voy a tratar de ajustar una recta a los datos. Eso sería, digamos, la regresión más simple sería eso. ¿Cómo ajusto yo la recta a los datos, digamos? Pero asumiendo varias cosas, asumiendo que estos datos tienen este tipo de comportamiento y tienen un comportamiento, digamos, lineal, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, bueno, esta información, yo puedo asumir de entrada eso y puedo trabajar con todos estos datos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no, después, si es que yo trabajo con estos datos, con toda esta cantidad de datos que yo dispongo, no me va a quedar, digamos, datos para comprobar, porque ponele que yo diga, bueno, estos tienen el comportamiento así, y yo descubrí que esto es, no sé, 5x más, no sé, 2, por decir, no, una tontería, qué sé yo. Pero con qué, suponiendo que yo eso ajusté los parámetros, este 5 y este 2, lo ajusté con estos datos, o sea, encontré, digamos, entrené y encontré el valor para A, el valor para B, y supongamos que yo dije, bueno, es esta la verdad, ¿no? Estos, los datos, la diabetes viene representado por, no sé, cuando tiene 5 veces el peso, no sé, más, no sé, 2 de altura, ponele. Pero yo después esto, con qué lo compruebo? O sea, ¿cómo sé que, porque no, cómo lo compruebo? No, ¿cómo testeo esto? No tendría, digamos, lógicamente no tendría ninguna instancia, no tendría ningún caso para entrenar, para yo meter acá y ver si de verdad es cierto o se está cumpliendo esta relación o esta función o esta Yo inferencia. ahí no, en el modelo que vos usaste, yo comparo contra la variable objetivo. Y lo que miro Claro, es la pero, división, el error cuadrático medio entre claro, la variable objetivo y mi resultado para ver cuán preciso es el modelo que me terminó dando, la ecuación que terminó saliendo. totalmente, pero sí, pero no es lo deseable que lo hagas con los datos que ya entrenaste, digamos. Si tú usaste todos los datos para entrenar esto, sí vas a tener un error cuadrático medio del modelo, que se llama error cuadrático medio, de los datos de entrenamiento, digamos, ¿no? No, hay que particionar Exacto, es la ahí data donde de empieza el entrada, lío. una para usar el learner y después con el resto predecís. O sea, una parte para Exactamente, entrenar el modelo, el learner es para entrenar el modelo, y después, por lo general, 70-30, 80-20 se utiliza para entrenar el modelo, y después exacto. cuando te da la ecuación, predecís el total para ahí sí ver el R y el error cuadrático medio. Totalmente, es lo que acaba de decir Mariano, ahí que nos ayudó, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no es, digamos, no sería lo más lógico que yo agarre todos los datos que yo tengo y que con esos datos encuentre, digamos, o de entrada yo haga el modelo, digamos, ¿no? No sería lo deseable. ¿Por qué? Porque yo después no voy a tener contra qué contrastar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que reservarme, ¿no? Reservarme una cantidad de datos, ¿no? Una cantidad de datos que, digamos, va a ser a eso se le llama, o sea, lo voy a particionar, todos estos datos que yo tengo, y los voy a particionar, digamos, en dos, ¿no? Como dijo Mariano.
la partición más grande va a ser los datos con las que yo voy a entrenar, y con las que yo voy a setear estos parámetros, ¿no? Voy a setear los parámetros A y B. Y esta segunda instancia, estos datos, las separo aparte, digamos, ¿no? Estos datos nunca ven el modelo, o nunca intervienen en el seteo del modelo, digamos. Estos casos es el dataset que se llama de test. ¿Por qué? Porque únicamente me van a servir para, cuando yo ya tenga el modelo, contrastar la inferencia y obtener el error, digamos, ¿no? Obtener el error verdad, porque eso es como si yo, de alguna manera, estoy simulando que esto salió a producción y se está enfrentando con un caso real que nunca vio. Es esa, digamos, la lógica, o sea, por eso esa es la lógica del test, sería como simular que mi modelo se está enfrentando a un caso real, y ahí yo voy a ver cuánto realmente el error. Porque obviamente cuando yo hago, ¿no? Entonces hice la partición, ¿no? Este va a ser training, este va a ser test, y ahí también, como dijo Mariano, ¿no? Puede ser un 80-20, puede ser un 70-30, ¿no? Perdón, Rigo, ¿y se hacen diferentes, porque con qué criterio haces esa partición? Porque te van a dar depende cómo hagas la partición, te van a dar diferentes funciones diferentes, ligeramente diferentes, Sí, por lo menos sí, errores. Se sí. hace varias veces, se repite. Bueno, ahí hay distintos métodos para lo que es trabajar, digamos, la partición. Vos lo haces aleatoria, la partición tiene que ser aleatoria, y generalmente lo que se hace en Python es establecer una semilla para que vos siempre después puedas reproducir la misma manera en que particionaste y puedas generar los modelos. Pero sí es una problemática, digamos, de recorrer, digamos, las distintas instancias de la información, ¿no? O sea, ya ahí vos ahí ya, por ejemplo, captaste, digamos, un poco el espacio, que sería el espacio de poder generar los distintos parámetros, ¿no? Va a ser distinto de acuerdo a la disposición o a la partición aleatoria. O sea, ahí ya tienes una primera, digamos, decisión o inmiscusión, ¿no? Que eso lo hace, digamos, el data science. Pero en general es aleatoria, y vos estableces una semilla para que después puedas repetir el experimento, digamos, ¿no? Mismo esto también es una decisión, ¿no? ¿Qué hago? ¿Un 80-20, un 70-30, un 90-10? Bueno, va a depender, por eso, la cantidad de datos la que dispongas, y en general, si tienes una buena cantidad de datos, un 70-30 viene bien. Si no tienes demasiados datos, bueno, empiezas ahí un poco a menorar en un 80-20 y demás. Pero siempre tienes que apartar una cantidad de casos X para que vos después puedas contrastar. Y te quedas, digamos, con los casos que van a servir para tu entrenamiento, digamos, ¿no? Y se hace, por ejemplo, si después cuando lo contrastás, el error es demasiado grande de acuerdo a tu parámetro, o sea, o a tu tolerancia, ¿volvés a hacer esa partición distinta o revisas todo? No, no. Ahí, cuando pasa eso, en realidad el tema es el siguiente: cuando ya vio tu test y no te dio bien con el test, hay que presuponer otra hipótesis. Bien. O hay que, porque ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer tu caso, ¿no? Tengo el training, tengo el test, y tú dices, bueno, la verdad que me dio, no sé, ponele en un error de 1000, que es malísimo, ¿no? Yo sé que es malísimo, un error de 1000.
Pero ¿qué es lo que pasa? Si vos empiezas a operar sobre esto en función de que esto te mejore, o sea, de alguna manera, vos ya lo estás haciendo que lo Sí, vea. lo está sesgando, sí. Claro, Sí. lo estás haciendo, por lo tanto, ya esto no es válido. Cuando lo saques a producción, lo más seguro es que te des con sorpresa. Esto debería ser como la última instancia. Si eso no te corrió, hay que cambiar la hipótesis o hay que hacer todo de nuevo, digamos. Todo, pero todo de nuevo. O sea, una estrategia diferente. Por eso, para ir al test, digamos, es ya lo último. No se debería ir al test Bien. porque sí. Entonces, ¿qué es lo que se genera en el training? Este es el training, ¿no? Como yo sé que mi espacio, digamos, o mi cantidad de, yo en el test va a ser lo último, yo de alguna manera tengo que darme maña de poder testear en el mismo tren, ¿no? O esto de acá era, ¿no? El 80%, ¿no? Suponiendo, ¿no? Antiguamente, ¿qué se hacía? Se hacía otra partición. O sea, yo esto lo particionaba aún más, tenía training y tenía esta partecita que se llamaba validación. Esto actualmente, y se lo trataba digamos, en diferentes. Tenías el error en train, el error en validación y finalmente el error en test, ¿no? Porque vas a tener esos 3 errores. Esto es en training, esto va a ser en validation. Esta división actualmente, así como tal, no se hace. Lo que se aplica es un método que se llama cross-validation. Que eso, digamos, viene implementado ya directamente, que lo que hace es, internamente, el dataset de training, depende igual, en realidad es CAFOL, ¿no? Pero lo que se usa es 10 mayormente, igual vos podés elegirle el número, bueno, ahí empiezan los setejos propios, ¿no? Cuál es pero en general, este dataset de train lo particiona en cada veces, ¿no? Ponerle que son 10, voy a tener 10 particiones, y ¿qué es lo que hace? Entrena con el 90 y testea con el 10, ¿no? Con el 90% y testea con el 10%, o sea, va a ir entrenando con estos 9, entrena con este, después baja, entrena con los 9 y va a testear con este. Y así le da la vuelta, todo esto es en un loop, digamos. En un Bien, loop. bien. Perfecto. Sí, ¿Qué es lo que hace? Ahí va a intuitivamente, ajustar. claro, es lo que uno pensaría, está cambiando la forma de particionar y si el modelo es sólido te tiene que dar más o menos lo mismo. Totalmente, ahí está, ahí es por eso que ahí recorrería, digamos, todo el espacio, toda la distribución de los datos, porque si no yo lo sesgo, de alguna manera yo sesgaría solamente a esto y esto no lo ve. Pero el hacer esto, digamos, fuerza a que me recorra todo el espacio de los datos, porque esto va a dar vuelta. Entonces, a eso se le llama cross-validation, digamos, a ese proceso de que yo entrene con el 9 particiones, suponiendo que ese es 10, ¿no? Entrene con el 90% y con el 10% restante teste. Y eso lo voy recorriendo, ¿no? Cada veces. Ese sería el concepto de cross-validation, y por eso actualmente no se usa, digamos, la partición física como tal, pero sí se usa el método, ¿no? Cuando ustedes van a instanciar en Python y demás, tienen que usar, o es deseable que usen cross-validation, digamos, ¿no? Entonces, a ver si hasta ahí se entendió. Yo tenía los datos, hice el dataset, tenía variables y tenía objetivos, y digamos, para efectos de poder empezar a trabajar, yo hacía ese dataset, decía que yo no puedo agarrar todos esos datos y entrenar con todo, ¿no? Sino que tengo que separarme aparte unos datos que nunca lo vea el modelo, y si entrenaba con la otra parte hacía mi modelo, y se proponía, digamos, que utilice cross-validation, ¿no? Como método también interno de validación que me va a dar mayor
robustez, si se quiere, ¿no? a mi modelo, y como me va a preparar muchísimo más para cuando yo salga al test, y también como mayor confianza cuando lo estrelle contra la realidad, digamos, ¿no? Ese sería como la primera parte, digamos, de o el cómo yo el cómo yo trataría, digamos, los datos,